Hola estudiantes del quinto y sexto grado de todo el Perú. Bienvenidos una vez más a su canal Nextshell con el profesor Dante para tratar la siguiente actividad del día de hoy, miércoles 27 de abril. Nuestra actividad es: elaboro una entrevista para identificar los cambios y actitudes de mis familiares. Nuestra meta o propósito para el día de hoy: elaboramos una entrevista para identificar cambios producidos en la familia durante el tiempo de la emergencia sanitaria. Chicos y chicas, les recuerdo que esta meta o propósito deben tenerlo en cuenta hasta el final de nuestra actividad. Y no te olvides compartir este video con tu maestra, con tus amigos, con tus primos, con tus familiares, con tus tíos, con tus vecinos, en fin, con todos aquellos que desean aprender y ampliar sus conocimientos en esta actividad. Bien chicos, entonces vamos a iniciar el día de hoy, primero conociendo qué es una entrevista. Ustedes recordarán, chicos, que en su conversación de Pierina y Tito, ellos mencionan que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por eso, Pierina elaborará una entrevista dirigida a su familia. Esa es una buena idea. ¿Qué te parece, chicos? ¿Ustedes también pueden intentarlo hacerlo? Muy bien. ¿Te interesaría identificar los cambios que se han producido en tu familia y conocer cómo se sienten tus familiares? Para recoger esta información, debemos primero saber qué es una entrevista, ¿no? Una entrevista, chicos, es un diálogo entre dos o más personas en las que una persona realiza pregunta y otra responde, ¿no? Entonces, estamos hablando entre un entrevistado y un entrevistador. ¿Para qué sirve esta entrevista? Muy bien, sirve para obtener algún tipo de información específica. En otras palabras, estudiantes, nos sirve para recabar datos. ¿Y cómo se organiza? Esta entrevista se organiza con un título que tiene que tener, ¿no? El título de nuestra entrevista. En este caso, nuestra entrevista sería, un ejemplo nada más, identificar los cambios que se han producido en su familia y conocer cómo se sienten sus familiares, ¿eh? Asimismo, también debe tener un objetivo. ¿Cuál sería el objetivo? Hemos dicho recabar información, datos muy importantes de cómo se van a sentir nuestra familia. De igual manera, también tiene una presentación. Esto significa que ustedes deben ensayar, antes de realizar la entrevista, deben ensayar cómo se van a presentar ante la persona a quien van a entrevistar, qué es lo que le van a decir, ¿no? Luego viene el cuerpo, significa las preguntas que tú vas a realizar al entrevistado. Y para culminar viene el cierre, o sea, la despedida que vas a hacer al entrevistado después de haber dialogado y recabado información. Muy bien chicos, ahora que ya sabemos qué es una entrevista, nosotros vamos a sugerir algunas cosas para elaborar nuestra entrevista, ¿no? Primero, chicos y chicas, ten presente el propósito de la entrevista. ¿Cuál es el propósito de nuestra actividad? A ver, identificar los cambios producidos en la familia durante el tiempo de emergencia sanitaria, así como las emociones y oportunidades vividas a partir de la aplicación y análisis de una entrevista, ¿no? Entonces, este propósito ustedes tienen que tenerlo en cuenta en su entrevista. No pueden hablar de la planta, no pueden hablar del río, no pueden hablar de una visita, no, sino tienen que hablar solamente un tema relacionado a la identificación de los cambios y actitudes de sus familiares durante la pandemia. Asimismo, también van a formular preguntas de manera sencilla y clara, que se entienda, ¿no? Como decíamos al inicio, preguntas cortas. Luego, recuerda que debes colocar los signos de interrogación al momento de formular las preguntas, utilizar las comas, los puntos, todos los signos de puntuación para que nuestra entrevista sea la más correcta posible. De igual forma, chicos, ustedes deben realizar las preguntas y estas deben guardar relación con el tema. Como les vuelvo a decir, no pueden hablar de las plantas, de las piedras, de los animales, no, sino tienen que hablar con relación a la identificación de los cambios y actitudes de sus familiares frente a esta pandemia. Muy bien, y por último, el número de preguntas debe ser solo el necesario, no muchas ni tampoco muy pocas. O sea, no pueden hacer solamente 2 o 3 preguntas, o también no lo pueden hacer 15, 20, 30 preguntas, no. Pueden ser 5, pueden ser 6 o un máximo de 10 preguntas, ¿ya? Muy bien chicos, una vez que ustedes han revisado estas sugerencias, ahora nosotros vamos a plantear la planificación de nuestra entrevista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra planificación? Aquí nosotros tenemos un cuadro
donde nos menciona en esta primera columna todos los aspectos y en esta segunda columna las respuestas. En los aspectos tenemos la primera pregunta: ¿para qué elaboraré mi entrevista? Aquí yo te voy a ayudar con las respuestas, pero solo es un ejemplo mío. Tú tienes que mejorarlo a partir de tu propia experiencia. No solamente debes copiarlo, sino debes mejorarlo. Muy bien. ¿Para qué elaboraré mi entrevista? Para entrevistar a mi familia. ¿Quiénes serán mis entrevistadas o entrevistados? Aquí pueden poner a papá, a mamá, a tíos, tías, abuelos, abuelas, etcétera, ¿no? A todas aquellas personas que ustedes van a entrevistar con quienes viven en su casita o quienes los acompaña en casita en sus momentos de las actividades que tienen que realizarlo. También vamos a hacer una siguiente pregunta: ¿qué información espero recoger? ¿Qué información esperan recoger, chicos y chicas? Recogeremos datos sobre qué cambios se han suscitado o se han producido durante la pandemia en nuestra familia. Siguiente pregunta: ¿para qué me servirá la información que recogeré? ¿Para qué, chicos, nos va a servir esa información que vamos a recoger? A ver, piensen: para conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos o en este contexto vivido de la pandemia, ¿no? Muy bien, chicos, ahora sí les toca a ustedes planificar y ahora vamos a realizar nuestra entrevista. Para ello, tengo otro cuadro. También es un ejemplo. Ya, chicos y chicas, ustedes van a mejorarlo. La información que desean conocer, ¿ya? En esta columna, y las preguntas que podrían realizar. Esto es a modo de ejemplo. Los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Que la información que yo deseo conocer en mi pregunta que voy a formular deben tener los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. Por ejemplo, yo puedo plantear qué cambios personales han ocurrido durante la pandemia. O también puedo decir, ¿no?, ¿qué cambios ha ocurrido en tu familia durante la pandemia? Hay muchas preguntas que ustedes pueden plantearlo, pero tiene que tener la información que ustedes necesitan recabar. O sea, los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. También la información que tiene que tener su pregunta tiene que estar relacionada a las emociones de las personas frente a estos cambios. Por ejemplo, ¿cómo te sientes frente a estos cambios? ¿Ve? Estoy hablando de emociones, ¿no? ¿Cómo se siente? De repente triste, alegre, aburrido, no sé. Seguramente el entrevistado te va a responder, pero tu pregunta está relacionada con las emociones. Otra pregunta más: cuando conversaste vía telefónica con tus familiares, ¿te decían que estaban tristes? Aquí estás mencionando una emoción y esa emoción es de la tristeza. Otra pregunta que lo pueden hacer a mamá, a papá o al tío, no sé, a cualquier persona que les está acompañando en casita. ¿Cómo te sentiste durante todo este tiempo al estar al lado de nosotros? ¿No? Aquí seguramente les va a indicar alguna otra emoción, les podría responder de repente que estaban alegres, emocionados, ¿no? Otras emociones más que les pueden decir. Luego, también las preguntas que ustedes van a realizar deben tener situaciones positivas que han sucedido en la familia durante la pandemia. Por ejemplo, una pregunta yo puedo plantear: ¿qué situaciones positivas han ocurrido durante todo este tiempo que estuvimos en aislamiento? ¿No? Aquí nos dirá, he pasado más tiempo con la familia, hemos rescatado los valores de la responsabilidad, del amor, de la fortaleza, de la solidaridad, no sé, ¿no? ¿Qué situaciones? Estas situaciones ustedes lo pueden sacar del organigrama visual del pescadito que trabajamos el día de ayer. ¿Se recuerdan, estudiantes? Muy bien, hay que revisar nuestro portafolio y sacar esas situaciones para que de repente su papá o su mamá o la persona a quien van a entrevistar puedan responder algo relacionado a estas situaciones. Muy bien, luego, ¿qué vamos a hacer para nuestra entrevista? Chicos, primero tienen que planificar el día y la hora que van a entrevistar a esa persona que ustedes han elegido. Asimismo, determina y prepara el espacio en el que se va a realizar la entrevista. Luego, vas a preparar los materiales para utilizar en esta entrevista. Tu cuaderno para que puedas hacer algunos apuntes. De repente puedes utilizar el celular para grabarse ambos al momento de realizar la entrevista. O también puedes utilizar el celular para realizar una entrevista con audio, ¿no? Con la aplicación grabador de voz que tiene todo celular por defecto, viene ya instalado. Tienes que prever de esos materiales tus lapiceros, tus borradores al momento de realizar tu entrevista. Muy bien, y por último van a ensayar su presentación de la entrevista antes de realizarla.
Bien chicos, al terminar de ensayar su presentación de la entrevista, antes de realizarla, ahora nosotros tenemos que revisar nuestra entrevista. ¿Ya? Vamos a revisar el texto que has escrito. Vamos a iniciar con el primer criterio. Cuidé la ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación. Si lo has hecho, marcas sí, y si no lo has hecho, marcas no. Y si marcas no, tienes que corregirlo, ¿ya? Solicité a un integrante de mi familia para que lea mis preguntas y ver si se comprende. También si lo has hecho, marcarás sí, y si no lo has hecho, marcarás no. El lenguaje es claro para las entrevistadas y los entrevistados. Si lo has hecho, marcas sí, o en caso contrario, marcas no. Realizaste las correcciones necesarias de todos estos criterios que marcaste no para que puedas mejorar tu trabajo. Si lo has hecho, marcarás sí, y si no lo has hecho, marcarás no. Muy bien chicos, una vez que ya hemos revisado nuestra entrevista que vamos a realizar a algún familiar que nos está acompañando ahí en casita, vamos a evaluar nuestros aprendizajes. Vamos a marcar cada criterio según hayamos trabajado. Por ejemplo, ¿has planificado la redacción de un guión de entrevista a sus familiares? Claro que sí. Ahí en los cuadros yo les he mencionado algunas preguntas, ¿se recuerdan? Y si ustedes lo han comprendido, lo han leído, marcarán sí. O en caso contrario, marcarán no. Redactarán el guión con el fin de recoger información sobre los cambios vividos en la familia en el contexto de la pandemia y cómo se sienten frente a ellos. Si vas a redactar con esa intención, con ese propósito tu guión de la entrevista, marcarás sí. En caso contrario, si has hablado de la piedra, de los animalitos, del cambio climático, de otras cosas que no tienen nada que ver con el tema, marcarás no. Pero ustedes, como son chicos inteligentes, yo imagino que sí van a redactar el guión con esta información, ¿no? Con los cambios vividos en sus familias en este contexto de la pandemia. Y saber cómo se sienten ellos, ¿ya? Qué emociones están indicándonos en el contexto de esta pandemia. Revisar el guión elaborado considerando que tengan un lenguaje claro y sencillo, una secuencia lógica, el uso correcto de la ortografía y el empleo adecuado de los signos de interrogación. Si ustedes han revisado el texto de la entrevista, entonces marcarán sí, o en caso contrario, marcarán no. Llegó el momento de trabajar nuestra entrevista. No se olviden las recomendaciones muy importantes, que es fijar la fecha, el día y la hora que van a realizar la entrevista a sus familiares, anticiparse con los materiales que van a utilizar y realizar correctamente las preguntas, ¿ya? Una vez que has terminado de realizar esta actividad, chicos y chicas, ustedes lo van a tomar una fotografía a la evidencia que tu maestro o maestra te va a solicitar. Luego, esa evidencia lo vas a enviar por vía WhatsApp y también lo vas a guardar en tu portafolio para que cuando regrese tu maestro o maestra a las aulas presenciales, pues puedan revisarlo. Muy bien chicos, con ustedes su profesor Dante se despide hasta el día de mañana. Chao, chao, cuídense.